Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un grato placer estar nuevamente con ustedes y ahora quiero hacer referencia a algo muy interesante que es el lenguaje radiofónico. La radio, como cualquier otro medio masivo, tiene su propio lenguaje y este se basa fundamentalmente en las características que tiene el medio. Vale decir que, por ejemplo, la televisión tiene un lenguaje audiovisual, es decir, tenemos audio y video que debemos trabajar para que la producción pueda llevarse adelante de forma armónica y acorde con las particularidades que tiene el medio. La radio, más por el contrario, es simplemente un medio sonoro. Es decir, la radio en el sentido tradicional estamos hablando, porque en otro momento vamos a explicar cuáles son las características que tiene la radio digital. Pero la radio clásica es simplemente sonido. Es decir, ahí prima lo auditivo. Ahora bien, veamos cómo nosotros podemos articular un mensaje a través de las palabras. Las palabras tienen que ser, ¿no?, aquel canal, aquel instrumento, aquella herramienta que permita llegar al receptor del mensaje con un determinado contenido, con algo que estamos esperando, una reacción que podría tener nuestro receptor. En este contexto, entonces, es importante que nosotros podamos adecuar nuestro trabajo en la radiodifusión a el manejo adecuado del lenguaje radiofónico basado fundamentalmente en el sonido. Ahora, el lenguaje radiofónico tradicionalmente se compone de 4 elementos fundamentales. El primero y el más importante y trascendental, la palabra. La palabra es el elemento clave en toda comunicación y está presente en todo momento dentro de lo que es el lenguaje radiofónico. Es decir, no se puede hablar de una producción radiofónica que no tenga como elemento central la palabra, y esta se puede expresar en varias formas, por ejemplo en música, también podríamos mencionar en jingles, cuñas, sostenidos, la locución, etc. Entonces la palabra es el elemento central del lenguaje radiofónico. El segundo elemento importante también dentro del lenguaje radiofónico es la música. La música es aquel elemento del lenguaje radiofónico que tiene varias funciones y que las vamos a analizar en las siguientes entregas, pero sirve para ubicar, para ambientar, sirve también como un adorno dentro de una producción radiofónica y es fundamental. Muchas programaciones de emisoras de radio particularmente sostienen su programación solamente con música. Entonces es creciente la importancia que tiene la música porque genera emociones al igual que la palabra, ¿no? O sea, cuando es muy expresiva, recuerda lugares, momentos, vivencias, etc. El tercer elemento del lenguaje radiofónico son los efectos. Algunos los denominan como sonidos. Estos efectos ayudan a dar cuerpo a algunas situaciones que nosotros estamos trabajando en la producción radiofónica. Nos ayuda también a ubicar al oyente, a dar mayor cuerpo a la producción, tal cual ocurre en el cine, en la televisión. Ustedes habrán escuchado que
En algunos casos en la producción audiovisual los efectos se escuchan un poquito exagerados porque se está queriendo resaltar algo, y lo mismo es en la radio. Nosotros utilizamos los efectos con diversos fines. Lo que sí no aconsejo es utilizarlos de manera indiscriminada, como muchos lo vienen haciendo últimamente. Es decir, ponen aplausos, ponen silbidos, etcétera, y tal vez para la producción no es tan necesario, o quizás, bueno, en algún momento será preciso trabajar con eso, pero después de mucho rato estar escuchando lo mismo, ya llega a cansar al oyente. El cuarto elemento del lenguaje radiofónico es el silencio. El silencio es una situación dentro de la continuidad que tiene la radio, que tiene efectos psicológicos. Es decir, es muy importante cuando nosotros queremos ser expresivos, cuando nosotros queremos resaltar algo, cuando queremos llamar la atención de la audiencia y no sabemos cómo, pues insertamos un pequeño espacio de silencio que permita al oyente ubicarse dentro de la situación que estamos creando. Es realmente importante y fundamental entender el uso del silencio, a pesar que muchos autores, muchos expertos últimamente están desechando la posibilidad de considerar al silencio como elemento del lenguaje radiofónico, considerando que no se utiliza mucho. Pero bueno, yo también diría que no se utiliza mucho en las producciones los efectos, y no por ello deberían de salir del lenguaje radiofónico. Antes existía un quinto elemento dentro del lenguaje radiofónico, que era el ambiente acústico, que tenía que ver con que una producción debería realizarse en condiciones acústicas adecuadas, considerando que el desarrollo tecnológico en los años 50, 60 y 70 no estaba al nivel que ahora lo tenemos. De manera gradual y paulatina se ha desechado ese elemento dentro de lo que es el lenguaje radiofónico. ¿Pasará lo mismo con el silencio? Bueno, habría que esperar qué es lo que ocurre en un futuro próximo. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Les he querido presentar los 4 elementos del lenguaje radiofónico, y en algunas otras entregas estaremos desglosando cada uno de ellos a detalle. ¿Cuál es su importancia? ¿Para qué nos puede servir? Y cómo podemos nosotros realizar una muy buena producción radiofónica, siempre considerando las características que tiene una emisora de radio, hablando en el sentido tradicional. Porque cuando abordemos a la radio digital, a la radio web, a la radio online, a la radio satelital, etcétera, estaremos viendo que algunas cosas cambian, algunos conceptos cambian, pero la esencia debería ser absolutamente la misma. Muchas gracias por habernos seguido. Nos vemos en la siguiente entrega.